17 de diciembre de 1944. Un frío glacial se aferra al bosque de las Ardenas, en Bélgica. Allí, en un pozo de tirador helado, un soldado alemán llamado Hans Müller carabateaba unas palabras en su diario, observaciones que resonarían en su mente por el resto de sus días. Los americanos, escribió, son completamente distintos a los rusos. Su artillería está en otra liga. No es solo el volumen de fuego, aunque eso ya es devastador. Lo que la distingue es la increíble velocidad, la escalofriante precisión, la aterradora certeza de que no tienes tiempo para reaccionar. Un instante de silencio, seguido por el caos de un mundo que explota. Esa mañana, a través de una densa niebla, Müller había sido testigo de algo que destrozó toda idea preconcebida sobre la destreza militar estadounidense. Su batallón, parte del formidable Sexto Ejército Panzer SS, lideraba la última y desesperada apuesta de Hitler en Occidente. Habían logrado una sorpresa total contra las líneas americanas. La victoria, en ese momento, parecía al alcance de la mano. Entonces, la artillería estadounidense los encontró. Lo que Müller no podía saber, lo que ningún soldado alemán en esos bosques nevados podía comprender, era que estaban a punto de enfrentarse al sistema de artillería más letal jamás desplegado en combate. Un sistema tan innovador, tan destructivo y tan coordinado que quebraría la espina dorsal de la última gran ofensiva alemana. De hecho, las semillas de este colapso se habían sembrado mucho antes. A lo largo de 1943 y 1944, veteranos alemanes transferidos del brutal Frente Oriental traían consigo suposiciones muy arraigadas, creencias forjadas en la sangrienta lucha contra la artillería soviética. Habían aprendido, a base de una dura experiencia, a sobrevivir a los bombardeos rusos. Los soviéticos solían disparar tiros de ajuste, concediendo preciosos segundos para buscar refugio. Sus proyectiles llegaban en patrones predecibles, y su dirección de tiro era con frecuencia lenta. Los americanos, sin embargo, eran diferentes, aterradoramente diferentes. El Hauptmann Otto Schmidt, un veterano con 2 años en el Frente Oriental, relató su primer y desgarrador encuentro con la artillería estadounidense. Habíamos tomado posiciones en un wadi al norte de Túnez, recordó Schmidt. Buena cobertura, creíamos. Los rusos habrían necesitado 1 hora para localizarnos y otra para ajustar sus cañones. Nos sentíamos seguros. Entonces lo vimos, continuó. Una pequeña aeronave traqueteando sobre nosotros. Apenas le prestamos atención. Asumimos que simplemente estaba tomando fotografías. 3 minutos después, relató Schmidt, su voz aún teñida de incredulidad. Sin previo aviso, sin tiros de ajuste, sin la más mínima indicación, todo el wadi estalló. Los proyectiles cayeron simultáneamente. Explosiones aéreas sobre nosotros, explosiones terrestres entre nosotros. En solo 30 segundos, mi compañía dejó de existir. Fui uno de los 11 únicos supervivientes de 123 hombres. La modesta aeronave que Schmidt había visto era un L-4 Grasshopper, el observador avanzado estadounidense. Estos Piper Cubs, de apariencia inofensiva, pronto se convertirían en la aeronave más temida por el ejército alemán. No por las armas que llevaban, sino por el infierno que, inevitablemente, seguía a su aparición. Los soldados alemanes aprendieron una verdad brutal. Cuando veías un Grasshopper sobre tu cabeza, tenías minutos, quizás solo segundos, antes de que la artillería transformara tu posición en un matadero. El Leutnant Friedrich Bauer, un oficial de artillería alemán, documentó su asombro absoluto. Estudié meticulosamente los procedimientos de artillería estadounidenses, escribió Bauer. Inicialmente, estaba convencido de que los documentos eran
un engaño deliberado, propaganda. Ningún sistema de artillería, pensé, podría funcionar como se describía. Entonces, afirmó, lo presencié yo mismo. Cerca de Saint-Lô apareció un Grasshopper. Antes de que pudiéramos siquiera empezar a mover nuestros cañones, los proyectiles estadounidenses ya estaban cayendo sobre nuestra posición. No era fuego de saturación, sino fuego preciso sobre cada cañón individual. El asombro de Bauer era palpable. Habían calculado soluciones de tiro, coordinado múltiples baterías y entregado fuego simultáneo, en menos tiempo del que nuestros propios observadores tardaban simplemente en radiar las coordenadas del mapa. El verdadero secreto de la superioridad estadounidense no residía en un único avance, sino en un sistema integral que fusionaba tecnología, entrenamiento y una capacidad industrial inalcanzable para Alemania. En su núcleo se encontraba el Centro de Dirección de Tiro, o CDT, un concepto revolucionario. Mientras las baterías alemanas calculaban el tiro de forma individual, las baterías estadounidenses enviaban todos sus datos a un CDT central. Este centro neurálgico podía orquestar el fuego de docenas de baterías simultáneamente. El sistema dependía de tablas de tiro precalculadas. En innumerables oficinas a lo largo de Estados Unidos, salas repletas de mujeres trabajaban sin descanso con calculadoras mecánicas, computando soluciones para cada variable imaginable: viento, temperatura, humedad, desgaste del cañón. Estas tablas permitían a los oficiales estadounidenses calcular soluciones precisas en cuestión de minutos, en lugar de horas. El Hauptmann Werner Hoffmann, un profesor de matemáticas reclutado por la Wehrmacht, examinó estas tablas después de la guerra. Su análisis reveló su absoluta admiración. Estas tablas, señaló Hoffmann, representan años de trabajo computacional, miles de horas. Tenían soluciones para cada variable que pudiéramos encontrar. Nuestras propias tablas eran toscas en comparación, concluyó con asombro. Los americanos ya habían hecho las matemáticas por adelantado. En el campo, simplemente buscaban la respuesta. Sin embargo, ni siquiera estas meticulosas tablas podían explicarlo todo. La verdadera revolución fue el hay tiempo en el objetivos, universalmente conocido por su acrónimo TOD. Una técnica tan avanzada que muy pocas naciones podían ejecutarla. Coordinaba el fuego de tal modo que los proyectiles de múltiples baterías, disparados en diferentes momentos según su distancia, llegaban un todo simultáneamente, en una ventana de apenas 3 segundos. El efecto era completamente catastrófico. Los soldados alemanes no tenían ninguna advertencia, ni un solo tiro de ajuste, ni una acumulación gradual de fuego. Un instante, silencio. Al instante siguiente, la detonación de docenas de proyectiles, como uno solo. Para las tropas a cielo abierto, la supervivencia contra la artillería convencional dependía de una sola cosa: lanzarse a tierra al oír la primera explosión. Pero contra esto no había oportunidad de reaccionar. Estudios de la posguerra revelarían una estadística brutal. El 66% de las bajas por artillería ocurrían en los primerísimos segundos de un bombardeo. La táctica conocida como Time on Target maximizó este horror. Eliminó cualquier posibilidad de aviso. El sargento Kurt Zimmermann, superviviente de estos ataques durante la batalla de las Ardenas, relató la experiencia en su diario. Voz de Zimmermann, recreada con eco leve. No es artillería como la conocemos. Es algo completamente nuevo, Vince. No se oye nada y de repente el mundo simplemente se acaba. Cada proyectil impacta en el mismo segundo.
Las explosiones aéreas matan a los hombres que podrían sobrevivir a las terrestres, y las explosiones terrestres matan a los que sobreviven a las aéreas. No hay tiempo para buscar refugio, ni para encontrar un agujero, ni siquiera para tirarse al suelo. Simplemente estás vivo en un momento y al siguiente estás herido o muerto. Esta velocidad de respuesta, Ley pura velocidad. conmocionó a los comandantes alemanes. Su propia artillería, considerada una de las mejores del mundo, necesitaba de 8 a 10 minutos para abrir fuego. En condiciones ideales, la artillería estadounidense lo hacía de forma rutinaria, en solo 3. La clave residía en múltiples factores, empezando por la comunicación. Los observadores avanzados americanos usaban nuevas radios de FM que garantizaban un enlace claro y sin estática. Las fuerzas alemanas, en cambio, dependían de viejas radios de AM, plagadas de interferencias. Además, la diferencia en número era abismal, pero la verdadera ventaja era humana. Los observadores alemanes eran oficiales de artillería, a menudo sin experiencia real en combate de infantería. Los americanos eran una clase aparte. Eran especialistas entrenados que entendían ambos mundos, la artillería y la infantería. Se movían con ellos, vivían con ellos y coordinaban el fuego como una parte integrada de la batalla. Pero la ventaja más abrumadora era el alcance de su autoridad. Un observador americano no solo llamaba a su propio batallón, podía solicitar el fuego de todo un cuerpo de ejército. Un sistema expansivo que permitía a un solo hombre coordinar docenas de baterías en minutos, desatando una masa de metal equivalente a un pequeño ataque aéreo, pero con más precisión Y mucha más rapidez. El teniente coronel Heinrich Müller, cuyo regimiento fue diezmado cerca de Saint-Lô, lo documentó en su informe final. Una sola compañía de infantería americana, rodeada, detuvo a todo mi regimiento durante 6 horas. Cada vez que intentábamos asaltar, el fuego de artillería nos hacía retroceder. No era una batería. Parecían docenas de baterías. El observador que estaba con ellos, probablemente un teniente, disponía de más potencia de fuego que toda mi artillería regimental. Perdimos 400 hombres intentando superar a 120 americanos. Fracasamos. Las propias piezas de artillería eran un testamento a la superioridad industrial estadounidense. El obús M2A1 de 105 milímetros, una maravilla de la ingeniería y la producción en masa. Al final de la guerra, se habían fabricado más de 8.500. Cada división de infantería americana contaba con 36 de estos obuses totalmente motorizados. Desplazarse de una posición a otra, una maniobra que a la artillería alemana, tirada por caballos, le llevaba horas. A los americanos les tomaba apenas 20 o 30 minutos. El contraste era absoluto. A pesar de la propaganda nazi, el 80% del ejército alemán dependía de los caballos. Mover una sola pieza de artillería requería hasta 8 animales y horas de trabajo. En el barro o la nieve, el movimiento era casi imposible. El soldado Paul Richter, artillero alemán en Normandía, lo escribió en su diario. Vimos a la artillería americana moverse durante una batalla. Dispararon y aparecieron los camiones. En 20 minutos toda la batería había desaparecido. Nosotros necesitábamos un mínimo de 2 horas para hacer lo mismo. Con buen tiempo, bajo fuego, podíamos tardar 4 horas. Ellos ya estaban en una nueva posición, listos para disparar. Antes de que nosotros hubiésemos terminado de movernos, librábamos una guerra del siglo XIX con caballos, contra un enemigo que libraba una guerra del siglo XX con camiones. El resultado era inevitable. El apoyo se volvía aún más devastador con los obuses de 155 milímetros. Cada división contaba con un batallón de estas formidables armas, capaces de destruir fortificaciones con sus proyectiles de 43 kilos
Pero incluso estos activos palidecían en comparación con la inmensa artillería disponible a nivel de cuerpo y ejército. Cañones gigantescos de 8 pulgadas y obuses de 240 milímetros. Armas capaces de obliterar cualquier objetivo. Y gracias a la acumulación piramidal de la potencia de fuego americana, todas estas armas podían ser solicitadas por un simple observador en el frente. La artillería alemana, en contraste, estaba rígidamente organizada. Solicitar apoyo de un cuerpo de ejército requería una cadena de aprobaciones que podía tardar horas. Para cuando el fuego llegaba, si es que llegaba, la línea del frente ya había cambiado. El teniente Joachim Weber, un observador alemán, documentó su frustración. Solicité artillería de cuerpo a las 09:15 horas. El enemigo concentraba tanques para un asalto. Di las coordenadas exactas, describí el objetivo. Expliqué la situación crítica a las 13:30, 4 horas después. Finalmente recibí fuego. 3 salvas. Para entonces los tanques americanos ya se habían retirado. Nuestra posición estaba perdida. Yo sobreviví de milagro. La artillería que pudo habernos salvado llegó demasiado tarde para importar, y la sofisticación técnica no terminaba en los cañones. Se extendía hasta la propia munición. Mientras Alemania lidiaba con una escasez crónica de propelentes y una producción inconsistente de proyectiles, la industria estadounidense entregaba municiones en cantidades que parecían ilimitadas. Pero más allá de la cantidad, existía una ventaja cualitativa, un arma secreta que cambiaría las reglas del juego. Los estadounidenses desplegaron la espoleta de tiempo variable, La espoleta Betk, una maravilla tecnológica que resultaría decisiva y también conocida como espoleta de proximidad. Esta innovación albergaba un transmisor y receptor de radar en miniatura en la ojiva del proyectil. El mecanismo era tan ingenioso como letal. El transmisor emitía una señal de radio y cuando el proyectil se acercaba al suelo o a cualquier otro objeto, la señal reflejada activaba la detonación. El resultado era una explosión a la altura óptima para una letalidad máxima. Típicamente, de 10 a 20 metros sobre el terreno, la espoleta VT transformó por completo la efectividad de la artillería. Las espoletas de tiempo convencionales eran un arte impreciso. Exigían calcular el tiempo exacto hasta el objetivo para luego ajustar la espoleta. El viento, la temperatura, el desgaste del cañón, todo afectaba el tiempo de vuelo del proyectil. Errores mínimos significaban que los proyectiles explotaban demasiado alto o se enterraban inofensivamente en el suelo. La espoleta VT eliminaba todas estas variables. Garantizaba una explosión aérea óptima, sin importar las condiciones. Su bautismo de fuego llegó en el Pacífico. El 5 de enero de 1943, el USS Helena derribó un bombardero japonés frente a Guadalcanal con solo 2 o 3 salvas. A lo largo de 1943 y 1944, demostraron ser devastadoramente efectivas en operaciones navales y contra las bombas volantes V-1 sobre Inglaterra. Sin embargo, existía un profundo temor, el temor de que esta tecnología revolucionaria cayera en manos alemanas. Esta preocupación impidió inicialmente su uso en la artillería terrestre en Europa. Fue el propio general Dwight Eisenhower quien intervino durante la batalla de las Ardenas. Solicitó personalmente el permiso para emplearlas, argumentando que su efectividad justificaba el riesgo. El Pentágono se negó, pero Eisenhower protestó vehementemente. Autorización formal finalmente llegó entre el 19 y el 21 de diciembre de 1944, apenas unos días después del inicio de la ofensiva alemana. Marcó el primer uso de espoletas VT contra tropas terrestres en el teatro europeo. La decisión probaría ser devastadora. Los datos confirmaban su poder abrumador. Las pruebas antiaéreas navales
ya habían demostrado que eran de 3 a 4 veces más efectivas que las espoletas convencionales. Contra las bombas volantes V1 destruyeron el 79% de todos los objetivos entrantes. El área de fragmentación letal era asombrosa. 3.000 pies cuadrados, comparados con solo 60 de las espoletas convencionales. Algunas estimaciones sugerían que la efectividad de la artillería aumentó entre un 200 y un 700%. Las tropas que habían aprendido a sobrevivir buscando cualquier depresión en el suelo descubrieron una nueva y aterradora realidad. La espoleta VT anulaba por completo esa defensa. Los proyectiles explotaban sobre ellos, lloviendo fragmentos mortales desde arriba. El Oberfeldwebel Hans Müller sobrevivió a una de estas andanadas y registró vívidamente su experiencia. Habíamos aprendido en el frente oriental a tirarnos al suelo con la primera explosión. Incluso las depresiones poco profundas ofrecían protección. Pero estos proyectiles demoníacos, como los llamábamos, explotaban sobre nosotros. Los fragmentos caían como lluvia. Hombres en trincheras, hombres que deberían haber estado protegidos, murieron por fragmentos que caían verticalmente. No había defensa, excepto los búnkeres profundos, y no tuvimos tiempo de cavarlos, simplemente moríamos. El impacto psicológico fue tan destructivo como el físico. Los soldados alemanes, entrenados meticulosamente para buscar cobertura, descubrieron que su entrenamiento era inútil. La escalofriante certeza de que ninguna cobertura los salvaría indujo una parálisis generalizada. Algunas unidades simplemente se negaron a abandonar sus posiciones, incluso bajo órdenes directas. Moverse a cielo abierto significaba una muerte segura. Más allá de la tecnología, se encontraba otra dimensión de superioridad que los soldados alemanes no podían comprender: la inmensa capacidad industrial estadounidense. Solo el arsenal de Rock Island produjo más de 10.000 obuses de 105 Kinetic. Múltiples fábricas producían armas aún más pesadas. La producción alemana, mientras tanto, se veía gravemente obstaculizada por los bombardeos aliados y la escasez crítica de recursos. Sus piezas de artillería eran a menudo superiores en diseño, pero Alemania las producía en números insuficientes y carecía de la capacidad para mantener la producción. Pero el factor más crítico era la munición. La producción alemana simplemente no podía sostener operaciones intensivas. Sus baterías de artillería estaban restringidas a asignaciones mínimas. A veces, tan solo 2 o 3 proyectiles por cañón al día. Las baterías estadounidenses no enfrentaban tales restricciones. Podían solicitar fuego libremente, con la confianza de que el suministro de municiones era, en efecto, ilimitado. El Leutnant Werner Vogel, un oficial de artillería alemán, lo resumió en su diario de guerra. Luchábamos la guerra de un hombre pobre contra el enemigo de un hombre rico. Esta disparidad se manifestó directamente en la doctrina táctica. La doctrina alemana enfatizaba el fuego masivo sobre objetivos de alto valor, pero solo tras una planificación cuidadosa. La doctrina estadounidense, por el contrario, enfatizaba el fuego de respuesta, disponible de inmediato para apoyar a la infantería. Un líder de pelotón estadounidense podía recibir apoyo de artillería en minutos. Su contraparte alemana podía esperar horas si es que llegaba. La logística resaltó aún más esta ventaja. La artillería estadounidense estaba completamente motorizada, mientras que la alemana, a menudo tirada por caballos, luchaba inmensamente para mantener sus existencias. La abrumadora superioridad de la artillería estadounidense creó un efecto en cascada sobre las opciones tácticas alemanas. Los comandantes, conscientes de que concentrar fuerzas atraería un fuego devastador,
Se vieron forzados a dispersar sus unidades, pero las unidades dispersas carecían de poder de combate concentrado y podían ser derrotadas por partes. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se enfrentaba a un dilema sin solución. Concentrar sus fuerzas generaba poder de combate, pero también creaba un blanco perfecto para la artillería estadounidense. Dispersarlas las volvía ineficaces. Cualquier opción conducía inevitablemente a la derrota. La ofensiva de las Ardenas, el último gran ataque de Alemania en el oeste, demostró esta dinámica brutal con una claridad escalofriante. El plan alemán dependía de un aliado impredecible, el mal tiempo. Contaban con la niebla y los cielos cubiertos para neutralizar el formidable poder aéreo estadounidense. Y en esto, los planificadores acertaron. Los aviones americanos no podían operar con eficacia, pero cometieron un error crucial. No comprendieron que la artillería estadounidense no necesitaba buen tiempo. Durante los primeros días, el plan pareció funcionar. Divisiones blindadas y de infantería alemanas lograron penetraciones, significativas, contra las sorprendidas fuerzas estadounidenses. Más de 200.000 soldados y casi 1.000 tanques lanzaron el asalto inicial el 16 de diciembre de 1944. Y entonces, la artillería estadounidense los encontró. Las baterías de artillería alemanas, tiradas por caballos, carecían de la movilidad para reubicarse bajo el fuego. Fueron destruidas en su posición. Sin reservas de munición para un duelo sostenido, sus cañones enmudecían, mientras los americanos continuaban machacando sin cesar. El sargento Kurt Zimmermann, cuyo diario detalla las operaciones en las Ardenas, registró esta profunda disparidad. Nuestra batería estaba ubicada en un bosque al sur de Saint-Vith. Teníamos 50 proyectiles por cañón, nuestra asignación completa. Disparamos una sola vez en apoyo de nuestra infantería. En 10 minutos, el fuego de contrabatería estadounidense destruyó 3 de nuestros 6 cañones y mató a la mayoría de los caballos. Intentamos mover el resto, pero ya no teníamos caballos. Abandonamos las piezas y nos retiramos a pie. Este no fue un caso aislado. Era el patrón en todo el frente. La artillería alemana era silenciada, mientras la estadounidense continuaba disparando sin pausa. Incluso en Bastoña, donde la munición se restringió severamente el 22 de diciembre debido a la escasez, la artillería demostró ser decisiva para repeler los ataques alemanes. Cuando el tiempo, providencialmente, se despejó después de Navidad, el suministro se reanudó. El fuego de artillería estadounidense se intensificó de forma dramática. A lo largo de toda la campaña, 4.155 cañones estadounidenses dispararon una cifra asombrosa: 1.255.000 proyectiles. Las unidades alemanas que habían avanzado 50 kilómetros se encontraron de pronto atrapadas, rodeadas y a merced de un apoyo de artillería virtualmente ilimitado. El teniente coronel Heinrich Müller, cuyo regimiento fue aniquilado en Saint-Lô, redactó su informe final desde un campo de prisioneros. Su evaluación fue cruda y directa. Fuimos derrotados por la artillería estadounidense, antes de ser derrotados por su infantería o sus blindados. Cada movimiento que hacíamos era observado y atacado. Cada concentración de fuerzas era desmantelada antes de que pudiéramos atacar. Cada posición defensiva era destrozada. Simplemente absorbimos el fuego hasta que dejamos de existir como una fuerza efectiva.
La ofensiva, planeada para llegar a Amberes, se estancó en menos de una semana, rota principalmente por la artillería estadounidense. Las unidades que comenzaron el ataque con toda su fuerza lo terminaron con más del 30% de bajas. Las duras lecciones llegaron demasiado tarde. Los soldados alemanes capturados y enviados a campos de prisioneros en Estados Unidos pronto descubrirían la verdadera fuente de ese poder. El soldado Otto Schmidt, capturado en Túnez, escribió en una carta que logró eludir a los censores: «He visto la industria estadounidense. He visto trenes transportando cientos de piezas de artillería. He visto fábricas produciendo proyectiles por miles. Nos derrotaron no por tácticas superiores o soldados superiores, aunque ambos eran buenos. Nos derrotaron a través de un poder industrial puro. Podían permitirse disparar 100 proyectiles donde nosotros disparábamos uno. No podíamos igualar esto. Nunca podríamos». Los prisioneros de guerra que presenciaron los ejercicios de artillería en Estados Unidos vieron de primera mano el profesionalismo y la preparación que hacían que el sistema fuera tan letal. Tripulaciones que entrenaban sin descanso. Una coordinación perfeccionada hasta el extremo. El teniente Friedrich Bauer, un oficial de artillería capturado en Italia, asistió a conferencias donde oficiales estadounidenses explicaban sus métodos. Sus notas revelan una profunda admiración profesional. Han sistematizado todo lo que nosotros hacíamos por habilidad individual, donde nosotros dependíamos de oficiales talentosos. Ellos crearon tablas que permitían a oficiales promedio lograr los mismos resultados precisos. Han tomado el arte de la artillería, concluía Bauer, y lo han transformado en un proceso industrial, repetible y escalable. Este es el verdadero secreto de su éxito. Para muchos prisioneros esta revelación fue más allá de lo técnico. Se dieron cuenta de que la propaganda alemana, que pintaba a Estados Unidos como una nación débil, había sido una farsa. El sargento Hans Müller, capturado durante el colapso final de la ofensiva, reflejó este cambio en su diario. Nos dijeron que los americanos eran soldados inferiores, que carecían de espíritu de lucha, que dependían de su material porque les faltaba el coraje del soldado alemán. Eran mentiras. Los soldados estadounidenses lucharon con coraje y habilidad, pero también lucharon con una ventaja material abrumadora. Y lo más importante, lucharon con un sistema de artillería contra el que no teníamos ninguna contramedida. A principios de 1945, la situación de Alemania era desesperada. La superioridad de la artillería estadounidense solo se amplificó. La producción alemana de municiones se derrumbó. Las tripulaciones experimentadas desaparecieron, reemplazadas por reclutas sin preparación. Los caballos, esenciales para mover los cañones, perecieron por miles. Las baterías que habían operado con 6 piezas al inicio de la guerra, ahora lo hacían con 2 o 3. Algunas divisiones ya no tenían artillería funcional en absoluto. La artillería estadounidense, en marcado contraste, se hacía cada vez más fuerte. La producción siguió acelerándose, incluso cuando la guerra en Europa se acercaba a su fin. Las fábricas estadounidenses produjeron más piezas de artillería en 1944 que en cualquier año anterior. La producción de municiones alcanzó niveles que permitieron a las fuerzas estadounidenses disparar sin restricciones. Nuevas tecnologías, como computadoras mejoradas para la dirección de tiro y radios más eficientes, aumentaron aún más su efectividad. El fin llegó en mayo de 1945.
con la rendición incondicional de Alemania. Y en esas batallas finales, brutales, la artillería estadounidense demostró capacidades que habrían parecido imposibles solo unos años antes. Batallones individuales podían desatar una potencia de fuego abrumadora a voluntad. Unidades de artillería de múltiples cuerpos podían coordinar su fuego sobre vastos objetivos, saturando cuadrículas enteras del mapa con proyectiles. Los observadores avanzados podían solicitar la destrucción sobre cualquier objetivo en cuestión de minutos, con la certeza absoluta de que un fuego preciso y letal llegaría rápidamente. Para los supervivientes alemanes de estas batallas, el respeto por la artillería estadounidense sería profundo. Y duradero. Uno de aquellos supervivientes era el Hauptmann Werner Hoffmann, El profesor de matemáticas que había analizado las tablas de tiro estadounidenses fue capturado en la bolsa del Ruhr en abril de 1945. Su informe militar final, escrito para los oficiales de inteligencia estadounidenses, ofreció un análisis clínico y profesional. En él escribió: el sistema de artillería estadounidense representa la culminación de la guerra de la era industrial. Han aplicado meticulosamente métodos industriales, producción en masa, estandarización y entrenamiento sistemático para crear un sistema de armas de una efectividad sin precedentes. Nuestras piezas de artillería individuales pueden ser superiores en diseño. Nuestros oficiales de artillería pueden igualar la habilidad estadounidense, pero los estadounidenses han creado un sistema que no depende de la superioridad individual. Su sistema produce una potencia de fuego consistente, abrumadora y entregada con una rapidez asombrosa. Independientemente de los niveles de habilidad individuales, esta sistematización representa una revolución en la guerra que Alemania nunca igualó y no pudo igualar, dadas nuestras limitaciones industriales. En las décadas que siguieron a la guerra, los historiadores que analizaron la efectividad militar estadounidense identificaron consistentemente la artillería como quizás la ventaja más importante que poseían. Mientras los tanques y los aviones acaparaban la atención del público, fue la artillería la que constantemente rompió los ataques alemanes, apoyó los avances aliados e infligió las bajas más devastadoras. Los propios militares alemanes que estudiaron su derrota llegaron a la misma conclusión. El general Franz Halder, ex jefe del Estado Mayor alemán, escribió: la artillería estadounidense logró lo que creíamos imposible. Transformaron la artillería de un brazo de apoyo a un sistema de armas dominante. Su coordinación, su control de fuego, su logística y su producción industrial crearon una fuerza que no podía ser igualada ni contrarrestada. Las fuerzas alemanas en el oeste operaron bajo una constante amenaza. Incapaces de concentrarse sin atraer un fuego devastador, incapaces de moverse sin ser observados, incapaces de luchar bajo el peso incesante de los proyectiles estadounidenses. Las innovaciones tácticas de la artillería estadounidense se convirtieron en el cimiento de la doctrina moderna. El tiempo sobre el blanco sigue siendo el método estándar, los centros de dirección de tiro, el núcleo vital de las operaciones. Y los observadores avanzados siguen siendo esenciales. La estructura básica establecida entonces persiste hasta el día de hoy. Una de esas innovaciones, la espoleta de proximidad, representó un avance tan significativo que su impacto total permaneció clasificado durante años. Su efecto psicológico, combinado con las bajas masivas que causaba, a menudo destrozaba por completo la cohesión de las unidades enemigas. Los soldados alemanes atrapados al aire libre por estos proyectiles no tenían defensa posible. Para los soldados que la enfrentaron, la experiencia dejó impresiones indelebles. El Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann sobrevivió a múltiples barreras de fuego durante la batalla de las Ardenas.
Décadas más tarde, en una entrevista, reflexionó sobre su experiencia. Me han preguntado qué arma temía más durante la guerra. No los tanques, aunque nuestros tanques eran inferiores a los de finales de la guerra. No los aviones. Aunque su poder aéreo era abrumador. Ni siquiera la infantería estadounidense, aunque lucharon bien. El arma que más temía, el arma que me provocaba pesadillas entonces, y a veces todavía lo hace hoy, era la artillería estadounidense. Ese fuego repentino y devastador que llegaba sin previo aviso. El conocimiento escalofriante de que podías morir sin haber visto nunca a tu enemigo, asesinado por proyectiles disparados desde kilómetros de distancia. Eso Era el verdadero terror. La historia de estos soldados es, en última instancia, una narrativa sobre la transformación de la guerra. El coraje individual y la habilidad táctica seguían siendo importantes, sí, pero fueron eclipsados por las fuerzas monumentales de la producción industrial, el entrenamiento sistemático y la eficiencia organizacional. La artillería que doblegó a las fuerzas alemanas no fue producto de una sola innovación brillante o de un genio individual. Fue producto de un análisis sistemático, una aplicación industrial implacable y recursos casi ilimitados. Representó el poder militar estadounidense en su máxima expresión. Para los soldados alemanes que se enfrentaron a este sistema, la experiencia fue transformadora. Entraron en la guerra creyendo en su superioridad inherente y la terminaron comprendiendo que el poder industrial estadounidense había creado una brecha que nunca podrían salvar. Habían aprendido, por encima de todas las demás armas, a temer la artillería estadounidense.